Santiago capítulo 4 versículo 8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Ocupe su lugar, hermano, en esta hora. La palabra de Dios nos está hablando a nosotros y quiere decirnos lo siguiente. El tema del día de hoy es acercándose al monte de Dios. Miren, si hablamos un poco acerca del lugar en el que estamos, créame que usted está en un lugar privilegiado. El hecho de que usted esté en la iglesia es un lugar privilegiado. Hay muchas personas que quisieran estar en un lugar como nosotros, pero no pueden por diferentes circunstancias. Sabe que los pecados que nosotros hacemos siempre traen una consecuencia. Y como hace unos instantes estábamos orando por una persona que debido a sus pecados lo tienen en prisión. Mire, usted y yo cometimos muchos errores y muchos pecados. Y Dios nos libró a nosotros de estar en prisión en este instante. Hoy estamos en la casa de nuestro Dios. Y hoy estamos en un buen lugar porque Dios quiere hacernos entender lo importante que somos para Él. Mire, quizá en el mundo no nos valore porque no conoce realmente quiénes somos. Y a veces nosotros no nos valoramos porque no entendemos quiénes realmente somos. Pero el Señor se ha empeñado en explicarnos quiénes somos. La Biblia es clara. Nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, somos sus hijos. Amén. Y déjeme recordarle a través de la Biblia dónde estábamos y dónde estamos hoy. Porque para ser realistas necesitamos saber dónde estábamos, dónde estamos hoy, pero también dónde Dios nos quiere poner, porque no hemos llegado a la culminación donde Dios nos quiere tener. Dios quiere que nosotros vayamos a un nivel más alto y para eso vamos a analizar primero dónde estábamos, para que reflexionemos dónde estamos hoy y a dónde Dios nos quiere llevar. Para eso le voy a invitar a que vaya a su Biblia. El libro de Efesios nos da un buen panorama de esto. En su capítulo 2 vamos a leer algunos versículos. Acompáñeme y sea paciente porque vamos a leer algunos versículos para que entendamos realmente dónde estábamos, de dónde Dios nos sacó y hasta dónde hemos llegado hasta el día de hoy. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por los llamados circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mire, aquí nos habla del panorama, realmente dónde estábamos.
Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la gracia de Dios nos acerca a Él y ahora estamos sentados en lugares especiales, en lugares celestiales. Y eso es digno de que nosotros le digamos gloria a Dios. Eso es digno de que nosotros nos emocionemos y le aplaudamos porque estábamos perdidos, pero ahora estamos en el mejor lugar. Pero bien nos muestra también la palabra de nuestro Dios que Él nos quiere llevar a un nivel más alto, un nivel más cercano a Él. El Señor se ha empeñado en que usted pueda comprender realmente quién es Él. A través de la historia bíblica podemos ver cómo el Señor ha hecho muchas cosas para que nosotros podamos entender que Él nos ama. Nosotros entendimos que al principio en el libro de Génesis, cuando empieza todo, Dios crea un lugar hermoso, un paraíso para poner su creación ahí, que era la humanidad. Y creó, he puesto el ejemplo de la siguiente manera. Cuando una familia va a tener a su pequeño, regularmente, si ellos tienen la posibilidad económica de hacerlo, apartan un cuarto y lo pintan especialmente para que el nuevo visitante que les va a acompañar en algunos meses se sienta cómodo. Pintan de un color muy especial, las cortinas son de un color muy especial, la cama es de un tamaño muy especial, las luces son de un color muy especial porque están esperando un visitante. Y así creo yo que cuando el Señor ya tenía en mente que iba a hacer al ser humano, empezó a crear un paraíso para que todo estuviera preparado para que el ser humano llegase a ese lugar y pudiera poseer ese lugar y pudiese gobernar ese lugar y pudiese ser aquella persona que tenía toda autoridad. Desgraciadamente había siempre un enemigo y ese enemigo se hizo presente en esta habitación, en este lugar, y engañó al ser humano. Y el ser humano perdió mucha de la autoridad que Dios le había dado. Pero desde ese instante, el Señor se ha empeñado en que el ser humano vuelva a recuperar ese lugar, esa naturaleza que Él le había dado. Y el Señor es lo que ha tratado de hacer por siglos y siglos, hablándonos de muchas maneras, a través de muchas ocasiones, para que nosotros entendamos. En el pasado habló en muchas figuras. Después habló por los profetas. Y en los últimos tiempos a través de Jesucristo. Y ahora por usted y por mí sigue hablando el Señor, haciendo entender a la humanidad que necesita ser rescatada del lugar que está. Y que el lugar que está no es el lugar que debía de estar, sino hay un lugar en el que realmente Dios quiere que nosotros estemos. Miren, pero si vemos, vamos a mirar algunas figuras. En el pasado, por ejemplo, si vamos al libro de Génesis, en su capítulo 8, vemos que aquí nos habla acerca de cuando el Señor rescata a la humanidad. Vemos que después de que el hombre peca, note bien, en el capítulo 3, que nos narra la historia de cuando el hombre peca, el Señor tiene que hacer un sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Pero Él se ve obligado, debido a su santidad, a sacar a Adán y Eva del huerto. Y dice que puso unos querubines en la puerta y una espada que paseaba, de tal manera que Adán y Eva no podían regresar. Pero no es sí que no quisiera el Señor que regresaran, sino que aún no era el tiempo para que ellos regresaran. Entonces el Señor, mire, déjame tratar de explicarle esto. Haz de cuenta que cerró la puerta, pero en realidad dejó una puerta abierta para que ellos regresaran, pero a su debido tiempo. Al debido tiempo el hombre retornaría a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos permite en ocasiones que nosotros andemos vagando por el mundo para que nosotros nos demos cuenta que el mundo no nos trae ningún bien. A veces Dios nos permite que nosotros cometamos errores para que realmente nosotros nos demos cuenta que lo que pensábamos que era bueno no era bueno. A un niño usted le puede decir: no metas la mano a la lumbre, mi hijo, no metas la mano a la lumbre. Pero hasta que el niño no se queme, entonces va a dejar de meter la mano en la lumbre. Así a veces Dios nos permite que nosotros andemos por el mundo, que hayamos hecho tanta barbaridad y que después nos encontremos en un lugar donde nos demos cuenta que dijéramos: yo aquí no quiero estar, me siento mal, no estoy cómodo. Porque Dios quiere recordarte que existe un lugar que te está esperando. Y a Adán y a Eva, a la humanidad, le estaba esperando ese lugar. Así que Dios siempre dejó una puerta abierta. Y vamos a ver al final que esa puerta es Jesús. Pero Él siempre dejó una puerta abierta porque quiere que nosotros regresemos. Ahora, ¿por qué el ser humano no regresa? Debido a que tenemos temor. Entendemos la santidad de Dios, comprendemos que Dios es santo y nosotros no queremos acercarnos a Él porque pensamos que al instante que nos acerquemos a Él vamos a ser destruidos. Miren, cierto que Dios ha demostrado su furia o su ira en algún tiempo,
pero siempre ha demostrado más su amor sobre la humanidad. Y Dios quiere hacerte entender que Él te ama. Mire, en el capítulo 8, no lo vamos a leer porque de por sí este predicador toma mucho tiempo y yo quiero que usted se vaya en esta hora lleno de bendición. Solo voy a narrarle lo que dice. Después de que el arca estuvo durante algún tiempo sobre la inundación, llegó un momento donde el Señor hizo que esta arca encallara en algún lugar, encallara en un monte. Y en este monte llamado Ararat, en los montes de Ararat quedó esa arca. Y hay yo quiero que usted note algo, porque hay una figura muy especial en esto. El Señor siempre, de una u otra manera, se ha manifestado al ser humano. Y cuando llegan estos hombres, estas personas que pudieron sobrevivir gracias a la misericordia de Dios, llegan a este monte, dice que hacen un sacrificio. Y ahí vemos, cuando vemos la historia, que sale aquel arcoíris en un pacto nuevo con el Señor, de tal manera que ahora el ser humano tenía un acercamiento con el Señor, un acercamiento que realmente el ser humano necesitaba. Vemos cómo el ser humano indudablemente siempre caemos y caemos. Hermano, nadie de los que está aquí es perfecto. Cada uno de los que estamos aquí, en ocasiones venimos a la iglesia con mucho ánimo y mucho gozo y diciendo, vamos a conquistar el mundo, vamos a hacer cosas grandes para el Señor, pero después llega a su casa, se pelea con su esposa y ya no se cree más usted evangelista, ya se le olvidó lo que había dicho. Pero eso es muy humano. A veces nos guiamos por emociones. Dios nos dio emociones y las emociones son lindas, porque si no tuviera usted emociones no podría amar a su esposa, no podría amar a sus hijos, no sonreiría, no se enojaría. Las emociones son buenas, pero ¿hasta cuándo no los controlan las emociones? Entonces, para que no nos controlen las emociones, debemos guiarnos por fe. La fe es mucho más grande que las emociones. Pero bien, vemos que tiende la humanidad a guiarse por las emociones. Así que después de que Dios rescata a aquella humanidad del diluvio, aquella humanidad no quiere obedecer al Señor, sino que ellos empiezan a crear su propio mundo, sus propias ideas. Pero Dios llama a otro hombre llamado Abraham. En el capítulo 22, versículo 1, todos conocemos que el libro de Génesis nos habla de Abraham, pero yo quiero irme específicamente a esta parte, porque en esta parte llegó el instante en que Dios decide hacerle una prueba a este hombre llamado Abraham. Dios le había bendecido, Dios le había dado un hijo que tanto había pedido, pero en esta parte le dice que tiene que ir a un monte, y en este monte tiene que ofrecer a su hijo. Moría se llama el monte, y le dice el Señor, tienes que ofrecerme a tu hijo. Aquel hombre va y se acerca, pero yo quiero recordarle algo. El Señor quería tener una intimidad más cercana con Abraham. Tenía intimidad, pero el Señor siempre está interesado en que la intimidad sea aún más grande. Ese hombre se atreve a ir y usted sabe cómo termina la historia. El Señor no le dijo que le sacrificara a su hijo, sino que el Señor puso aquello que debía de sacrificar. El Señor solamente quería ver la obediencia, quería que ese Abraham se acercara a él. Podemos ver otra historia. El libro de Éxodo, su capítulo 3, nos habla acerca de un hombre llamado Moisés. Yo sé que estoy yendo rápido, pero yo le estoy dando las citas para que usted vaya a su casa y después las lea. Y si usted las lee, va a ser más bendecido aún. En esta parte de la palabra de nuestro Dios, aparece este hombre llamado Moisés. Este hombre tenía un conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque su mamá era hebrea y su mamá lo había creado y le había instruido y le había enseñado. En algún instante de su vida, alrededor de los 40 años, él se da cuenta que no es parte de los egipcios, sino que es parte de un pueblo especial. Pero él quiere entrar en ese pueblo especial de una manera incorrecta. Así que las circunstancias lo hacen que tienen que ir de ese lugar, salir y ir huyendo. Y en el tiempo que estuvo allá, de una u otra manera Dios lo entrenó, hasta llegar a este momento que dice que estaba apacentando el ganado de su suegro Jetro, y está cerca de un monte. Y en ese monte oye una voz. Primero ve una zarza y después oye una voz y le habla Jehová Dios. Y Dios le da una comisión que hiciera. Pero note que a través de toda su vida de Moisés, desde este instante que este hombre se acercó al monte, siempre pudo
hacer lo que Dios le mandaba, pero siempre regresaba al monte. ¿A dónde se le dieron las tablas? En el monte. ¿A dónde tenía que hablar con el Señor Jehová? En el monte. ¿Por qué? Porque Dios quería un acercamiento más con Él, como Dios lo quiere con usted, hermano. Incluso vemos, pasando el tiempo, después de que Dios le dio las leyes, porque el pueblo vuelve a caer. Siempre el pueblo tiene la tendencia a equivocarse y a caerse. Así que no critique a una persona que está caída. Cuidado con eso, porque usted podría ser esa persona. Es importante que entendamos la fragilidad de nosotros. Ahora estamos en lo alto. No estamos diciendo que queremos vernos caídos, pero tenemos que entender que hay personas que han caído y nosotros lo que tenemos que hacer es animarlas para que se levanten. No ponerles el pie encima como diciendo tú ya no te levantas, sino todo lo contrario. Animarles para que ellas se levanten como usted quizás algún día tenga la necesidad de levantarse. Y aquí vemos la historia en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 18, del versículo 20 al 22, lo que voy a hablar en este instante está escrito ahí. En esta parte, el pueblo de Israel se ha ido tras los Baales, se ha ido tras la idolatría, así que Dios levanta a un hombre llamado Elías y confronta al pueblo y le dice, decide ese pueblo, si Jehová es Dios, servirle, y si no, pues servir a los Baales. Pero el pueblo se queda callado. Así que aquel hombre va a un monte a hacer un sacrificio. Y cuando ese sacrificio es realizado, después de ese sacrificio, el pueblo entiende que Jehová es el verdadero Dios. Pero quiero que usted note que cada vez que el hombre tiene la necesidad de cambiar, necesita acercarse al monte de Jehová. Usted y yo, si queremos cambiar, si queremos ser transformados, necesitamos ir al monte de Jehová. Y así pudiéramos contar muchas historias en el Antiguo Testamento, pero ahora lo quiero llevar al Nuevo Testamento. Y hay una parte, cuando inicia el Nuevo Testamento, de hecho en el Mateo capítulo 5, es algo que usted lo conoce, porque es donde el Señor da las bienaventuranzas. Pero si usted nota el versículo primero, dice así: viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte. Y entonces ve que en el monte el Señor les revela en realidad qué es el reino, y les empieza a hablar de las bienaventuranzas. Y como se ha hablado por varias ocasiones, que no solamente el capítulo 5, sino el 6 y en adelante nos está hablando acerca del reino, y cómo es el reino, y cómo es la formación del reino, cómo son las reglas del reino. Pero Dios se lo revela estando Jesús en el monte y los discípulos alrededor del monte. Ahora, note usted que entre más nos acerquemos al monte, más veremos la gloria de Dios. De hecho, en Mateo capítulo 17, todos conocemos del versículo 1 al 4 acerca de la transfiguración. Y podemos ver a Pedro, podemos ver a Jacobo y podemos ver a Juan en esta ocasión, cómo van con Jesús y cómo Jesús es transformado en aquella ocasión, como el resplandor de la gloria de Dios viene sobre ese lugar, y como ellos pueden ver incluso algunos personajes antiguos como Moisés y Elías en ese mismo lugar. Pero ¿cuándo fue? Cuando las personas se acercaron al monte. Y hay un monte más alto que todos los montes. Hay un monte más alto y el cual se ha escrito en muchas ocasiones, y los grandes escritores inspirados han hablado de este monte. Incluso hay un canto que dice: en el monte Calvario estaba una cruz. Ahora nosotros como iglesia, ya no nos pide el Señor que vayamos al monte Moriah, no nos pide que vayamos al monte Sinaí, no nos pide que nosotros vayamos al monte donde el Señor dio las enseñanzas para sus discípulos. No quiere que vayamos al monte de la transfiguración, pero sí que vayamos a la cruz, que vayamos al monte Calvario. Aleluya. Para cuando nos acerquemos al monte Calvario, nosotros podremos ver la gloria de Dios. Amén, amén. Ahora, si regresamos un poco al pasado, en el capítulo 19 de Éxodo, nos habla acerca de lo que sucedió en el monte y cómo Dios le pidió a Moisés que preparara. Hermano, nuevamente vamos a omitir algunos versículos, porque en realidad lo que yo quiero hablarles se encuentra del versículo 1 al 25. Y si usted tiene tiempo, apúntelo. Pero solamente yo le voy a hablar un poco lo que dice aquí.
Vamos a leer algunos versículos. Creo que es importante que lo hagamos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a la voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y es maravilloso este versículo, por eso me vimos la necesidad de leerlo. Hermano, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros nos acercamos al Monte Calvario, cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces Él nos convierte en su especial tesoro. Yo sé que estos versículos son específicamente para el pueblo de Israel, pero cuando nos montamos de una manera espiritual, nos damos cuenta que nosotros somos los que podemos tomar este versículo para nosotros, y somos un especial tesoro. Versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y estas son las palabras que hoy Dios nos dice a través del eco de la palabra: que somos su especial tesoro, que somos un real sacerdocio, que somos gente santa, porque Él pagó el precio para que usted y yo podamos acercarnos delante de Él. Versículo 10, usted va conmigo. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estéis preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y aquí vemos cómo el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora, cierto que hay algunos requisitos. Dice que se santifique el pueblo. Yo quiero decirle una cosa: el Señor está dispuesto a recibirnos tal y como nosotros venimos. Si usted ha cometido un pecado, si usted ha hecho algo malo delante de Dios, el Señor quiere perdonarle y quiere hacer una nueva vida en usted. Pero sí querrá que usted se santifique. ¿Qué significa la palabra santidad? Significa ser apartado. Ya no somos más del mundo. No podemos andar en el mundo y andar con Dios. Eso no puede suceder. Leíamos incluso la escuela dominical de los jóvenes, hablaba un poco de eso, que cuando, y pone un ejemplo lindo, dice que cuando está haciendo primavera, todos los retoños de los árboles nacen y se ven verdes, pero un verde muy especial. Sin embargo, cuando está en invierno, solamente si acaso se hubiese quedado una hoja, sería una hoja seca. Pero cuando llega primavera, no se puede quedar una hoja seca y una hoja verde. Una tiene que caer, y esa es la seca. Cuando nosotros venimos al Señor, no quiere que tengamos hojas verdes y hojas secas. Él quiere darnos nuevos renuevos, que nuestra mentalidad sea diferente, que nuestro pensamiento sea diferente y que nosotros tengamos vida. Recuerde, hermano, que lo verde es vida. Dios quiere darnos un nuevo nacimiento, Dios quiere transformar nuestra vida. Ahora, Él pedirá que seamos santos, que nos alleguemos a Él en santidad. Ahora, yo sé que usted y yo no podemos ser perfectos. No lo podemos ser. Si nosotros quisiéramos ser perfectos, estaríamos muy lejos de la salvación. Por eso leímos también que dice que no nos acercamos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, mire, hermano, todo lo que vimos en el pasado, cierto que es una figura. A veces nos defendemos diciendo: es que lo del pasado era una figura. Y yo voy de acuerdo con usted que es una figura. Pero usted hace una figura primero para después hacer algo real. Y si usted ya no está en las figuras, entonces usted está en lo real. Ayúdeme, yo quiero que se lo lleve bien claro. Decimos que el Antiguo Testamento era una figura de lo que había de venir. Pero si había de venir, entonces ya vino. Entonces no estamos en las figuras, sino hoy estamos en lo real.
Entonces quiere decir que cuando venimos a la iglesia estamos en lo real, Dios está aquí y Dios quiere bendecirnos. Hemos entendido a través de la historia, si leemos un poco acerca del tabernáculo, que había un lugar, unos atrios, y había un lugar santo y había un lugar santísimo. ¿A dónde estaba la presencia pura de Dios? En el santísimo. Aunque cierto, entendemos que Dios está en todo lugar. Pero yo lo llevé y vimos varias historias acerca del monte, porque aunque Dios está en todo lugar, a Moisés lo llevó a un monte. A Noé lo puso en otro monte. A Abraham le habló en otro monte. Y a sus discípulos le habló en otro monte. Y a otros se les transfiguró en otro monte. Y a nosotros nos llevó al monte Calvario. Note que siempre hay un lugar específico donde nosotros tenemos que buscar del Señor. Y ese lugar es al que el Señor nos atrae con sus lazos de amor, porque quiere que estemos en este lugar. ¿Por qué quiere el Señor tenernos más cerca? Hermano, si usted anda buscando paz, si usted anda buscando tranquilidad, si usted anda buscando estas cosas que el mundo no le puede ofrecer, solamente a los pies de la cruz del Calvario lo puede encontrar. En otro lugar no lo va a encontrar, solamente a los pies de Jesús. Es el lugar donde usted puede ser salvo, puede ser transformado, puede ser cambiado. Así que Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Ahora, quiero que entendamos claramente que no venimos al altar porque seamos perfectos. Venimos al altar porque somos imperfectos, queriendo encontrar la perfección. Es lo que nosotros deseamos. Ahora, cierto, algunas personas no pueden entender que este es un lugar santo. Algunas personas. He oído predicadores que dicen, este es simplemente un podio, nada más. Bueno, para ti es un lugar eso, pero para mí representa la presencia de Dios. Para mí representa un lugar santo. Y por eso en ocasiones, a veces no nos entienden, porque para mí este es un lugar muy importante, muy santo, muy limpio. Por eso a mí no me, nunca les he dicho, pero a mí, por favor, no se sienten en este lugar. Porque a mí no me gusta que se sienten en la mesa donde yo como. Yo les invito a que no lo hagan. Por favor, no anden corriendo en este lugar, porque ese lugar representa el lugar santísimo de Dios. Cierto que es un lugar, pero aquí representa el lugar santísimo de Dios. Por eso venimos. Ahora, miren, yo entiendo lo que se dice. Cierto, hablando en lo físico es un podio. Hablando en lo físico, nosotros somos la iglesia. Aquí Dios es donde está viviendo en realidad. Pero hay un lugar específico donde Él se muestra a nosotros. Miren, ¿por qué fue crucificado en la cruz del Calvario? Porque tenía que haber un lugar donde Él se mostraba. Por eso nosotros, lo que yo lo quiero llevar, no es para que usted se espante, no es para que usted no quiera pasar. Es un lugar santísimo, es un lugar lindo, pero el Señor no quiere que usted se aleje. Note que el pueblo de Israel, en el capítulo 19, el pueblo de Israel tenía temor a acercarse, porque incluso el Señor les dice, ponle límites, y si alguien traspasa, que no tiene que traspasar, debe ser muerto, ya sea saeta, pero ustedes lo tienen que eliminar. Ahora, los llevo al pasado y los quiero traer al presente. Cierto, había una división, pero note que en la cruz del Calvario esa división se quitó. Dice que el velo del templo se rasgó. Así que usted puede subir aquí. Todos los que están aquí, que han aceptado a Jesús, pueden subir, pueden alabar y bendecir a nuestro Dios. No quiere usted que se vaya con una mentalidad extrema de religioso, no, sino que usted entienda que este lugar es para usted. De hecho, el Señor quisiera que nosotros estuviéramos lo más cerca al altar, porque Él nos llamó como un pueblo de sacerdocio, pero también nos dice que debemos vivir en santidad. Ahora, yo creo que usted no puede vivir en santidad, como tampoco yo lo puedo hacer, pero nos podemos acercar más al Señor y rendirnos a Él y buscar la santidad de Dios. ¿Por qué necesitamos venir a ese lugar? Porque aquí es donde se puede sentir la gloria de Dios. Cierto que Dios le bendice. Usted allá donde usted se sienta, Dios le bendice. Pero cuando nos allegamos aquí, es un símbolo de obediencia. Pudiera haberle dicho a Abraham, a Dios, Señor, ¿por qué voy hasta el monte Moria? No puedo ir a aquella loma que está allá. Pero el Señor dice, ve allá. Pudiera haberle dicho a Moisés, oh Señor, mira que hay una loma más cerquita, aquí lo hacemos. No, ve a Sinaí. Note que Dios siempre nos lleva a un lugar. Entonces yo le quiero invitar, hermano, que usted entienda que ese lugar maravilloso es para que nosotros adoremos a nuestro Dios y bendigamos a nuestro Dios, que es un símbolo, sí es un símbolo físico, pero Dios se manifiesta en los símbolos. Imagínense,
poniéndose a pensar humanamente, matar un cordero, analícelo humanamente, matar un cordero, ¿tiene sentido en este tiempo? Yo creo que nadie entendería que matar a un cordero tiene sentido. ¿Cómo? Si yo cometí un pecado, ¿por qué debo matar a un cordero? No tiene sentido. Pero cuando el pueblo de Dios obedecía, hacía algo especial. ¿Me entiende? Entonces esto se mueve a través de fe. Cuando usted entienda que este lugar es un lugar maravilloso, que usted es un lugar que por el hecho de ser maravilloso no quiere decir que usted no tiene derecho, sino todo lo contrario. Lo que le queremos animar en esta hora es que se acerque. El tema en esta hora es acercaos al monte. Hoy este lugar representa al monte, este lugar representa el Calvario, este lugar representa la gloria de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos aquí con fe, creemos que Dios puede hacer milagros. ¿Usted quiere ver un milagro? ¿Usted quiere ver sanidad? ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere ser restaurado? ¿Usted quiere ser cambiado? No se quede en su banca, acérquese a este lugar. Cuando Dios hable, acérquese a este lugar. Dios siempre está aquí y queremos animar, queremos que usted aprenda. Mire, cuando vemos en la historia bíblica, vemos cómo Dios le decía y le exigía al pueblo enseñar a vuestros hijos, a animar a vuestros hijos, cuando vayan en el camino, cuando estén en la casa, a que ellos se acerquen. Ellos, miren, ¿qué privilegio tenemos nosotros? El pueblo de Israel no todos podían llegar al lugar santísimo. No, porque si alguno de ellos cometía un error, ellos morían en el lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de pasar hasta el lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. No desaprovechen esa oportunidad. No desaprovechen la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Jesucristo quiere que tú goces de las ricas bendiciones. Ahora, no es algo que es como algo mágico. No, tú tienes que venir a través de la fe. Pero si tienes fe, Dios puede hacer un milagro. Ahora, si no tienes fe, hubo una persona, y cómo me gusta, y quizás sea muy repetitivo, pero me encanta una persona cuando le dijo al Señor, ¿tienes fe? Y él dijo, no, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Así que en ocasiones usted cuando pase al altar quizás vaya a venir con sus pensamientos, iré a cambiar, iré a ser transformado, Dios hará un milagro. Pero cuando venga de usted de allá para acá, diga, Señor, voy caminando hacia el monte, pero ayuda mi incredulidad, y créame que cuando usted se arrodille aquí, va a haber milagros en su vida. Creemos que somos una iglesia que tenemos poder. Dios nos ha delegado un poder maravilloso. Dios puede transformar nuestras vidas, pero también Dios quiere que nos acerquemos más al monte. No se aleje del monte, no tenga temor. ¿Saben? Para ser sinceros, cuando nosotros cometemos un pecado, y yo lo digo porque yo peco, no se espanten, yo peco, no me apedreen, yo peco, pero cuando hago algo indebido, me da por alejarme un poco del monte porque tengo temor. Pero luego reflexiono y digo, si me alejo más del monte, más voy a pecar. Así que me acerco con temor reverente al Señor y le digo, Señor, yo sé que te fallé, yo sé que pequé, pero yo quiero acercarme a ti porque te necesito. Y cierto, en ocasiones oigo la palabra de reprensión de mi Dios, pero sé que después de la reprensión Él me va a dar un abrazo, como lo hacemos con nuestros hijos, porque Él nos ama. Y el lugar santísimo fue creado para la iglesia. El lugar, note, por más de algunos siglos fue velado. Recuerden que les dije que cuando el Edén fue cerrado y los querubines caminaban enfrente y una espada atravesaba, dije que había una puerta. Siempre dejó el Padre una puerta. Jesús, hace casi 2000 años, empezó a predicar y dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, el que por mí entra tendrá vida. Jesús es la puerta. Queremos regresar al Edén. ¿Cuántos quieren regresar a ese Edén? ¿Cuántos quieren regresar a poseer lo que Dios tenía preparado para nosotros? ¿Usted cree que Dios le gusta que nosotros andemos sufriendo? ¿Usted cree que Dios le gusta que nosotros andemos batallando, que no tengamos ni para comer, ni para pagar la renta, ni para disfrutar con nuestra familia? ¿Usted cree que Dios nos llamó para ser esclavos del trabajo, esclavos de los problemas, esclavos de las circunstancias? ¿O cree que Dios nos llamó para enseñorearnos de su creación? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vaya al Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y enseñorece
David lo reafirma en el capítulo, en el Salmo 8, ¿verdad? Dios nos hizo poco menor que los ángeles y nos puso para que enseñoreáramos. Ahora, hermano, si usted quiere enseñorear, acérquese más al monte, acérquese más a la presencia de nuestro Dios y cree un lugar especial para el Señor en su hogar, que tenga usted un pequeño monte en su casa, o sea, en pocas palabras, un momento de adoración para nuestro Dios. El Señor quiere transformar nuestra vida. El Señor quiere cambiar nuestros pensamientos. El Señor, si tienes problemas, si tienes dificultades, no te alejes del monte, acércate al monte, acércate a Jesús, acércate a la cruz del Calvario. No tengas miedo, Él te está llamando. Aleluya. Él te está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí, quiero transformar tu vida. ¿Qué le parece si en este instante usted y yo, los que quieran, solo los que quieran, regresar a eso que Dios nos había prometido desde el principio? Ahora usted puede decirme, hermano, es que yo ya soy salvo. No le estoy diciendo que no es salvo, yo le estoy diciendo que si usted quiere más del Señor. Yo no le estoy diciendo, yo no estoy condenando que usted no es salvo. Yo le estoy diciendo, si usted quiere más del Señor, si usted quiere más autoridad, si usted quiere más poder, no se aleje del monte, acérquese en el monte. No a todo el pueblo de Israel le dieron las leyes, ¿verdad? Se le dieron un nombre. ¿A cuál hombre fue? Al que se acercó al monte. Los demás tuvieron miedo. Yo le invito a que sí tenga un temor reverente, porque Dios merece reverencia, pero que no tenga miedo. El Señor no está con un látigo esperándolo para golpearlo. El Señor está bien, con sus brazos abiertos diciendo, mijo, ven a este altar, ven aquí, ven a mí, yo te quiero abrazar, yo quiero transformar tu vida, yo quiero cambiarte, yo quiero hacer algo especial para ti en esta hora. Si tú en este instante quieres recibir algo especial de Dios, aquí está el monte. Aquí está el lugar que representa el monte de Dios. Este es el lugar que representa el Calvario, y el Señor te está llamando con sus brazos abiertos porque quiere transformar tu vida. Yo quiero que cierres tus ojos por un instante. Ayúdenme con esto y creamos una atmósfera espiritual en su mente. Cierra sus ojos y yo quiero preguntarte, en lo más profundo de tu corazón, ¿estás conforme con lo que estás viviendo? ¿Estás conforme con lo que estás teniendo? ¿Estás conforme con lo que has recibido o quieres más? ¿Tienes problemas con tu esposa? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Estás conforme con eso o quieres que Dios te lleve a un lugar mejor? ¿Quieres que ponga paz en ti? ¿Quieres que seas transformado? Yo quiero preguntarte, ¿realmente te sientes feliz como estás viviendo? ¿O piensas que Dios tiene algo mejor para ti? Hoy es el día para que tú puedas recibir eso, algo mejor. Ahora, quiero hacer una invitación muy en especial. Si entre los que estamos aquí hay alguien que quiere realmente sentir algo especial, realmente sentir un cambio en su vida, le voy a invitar que pase aquí al altar. Vamos a adorar por unos instantes al Señor, pero vamos a pedirle en este monte maravilloso que Dios se mueva de una manera especial. Pongámonos de pie en este instante con nuestros ojos cerrados, mientras los músicos nos ayudan y adoran al Señor. Nosotros vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a empezar a decirle, mire, si tú tienes incredulidad, si tú tienes falta de fe en este instante, yo te invito en esta hora que le digas, Señor, me falta la fe, pero yo quiero que tú me des esa fe necesaria para ser transformado. Cierre sus ojos y empiece. No me gustaría que usted pase al altar sencillamente porque el predicador le está insistiendo, pero que sí me